La paz de Dios, queridos hermanos y amigos, reciban un afectuoso saludo de parte de toda la vanguardia femenil. El tema del día de hoy se titula La ofrenda de fe y está basada en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 5, que dicen de la siguiente manera: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A través de estos versículos podemos ver que fueron presentadas dos ofrendas a Dios, pero una de ellas sí fue de su agrado y la otra no. Estas ofrendas fueron presentadas por dos hermanos. El nombre de uno era Caín y el nombre del otro era Abel. También vemos cómo a ambos se les enseñó a honrar a Dios y a tener una relación con Él, ya que en el versículo número 1 del capítulo 4 vemos que Eva, la madre de ambos, dio gracias a Dios por su primogénito. Entonces podemos deducir que ella les enseñó a tener una relación con su Creador y a ser agradecidos con Él. Al traer sus ofrendas, también mostraron lo que había en su corazón, y eso fue lo que Dios vio. Por su parte, Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, como lo dice el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no miró con agrado a Caín y a su ofrenda? Porque Caín mostró solo religiosidad. Aparentaba querer agradar a Dios, pero no tenía una verdadera relación con Él. Al leer la segunda parte del versículo número 5, podemos notar que él no tenía interés en satisfacer a Dios, sino a sí mismo. La palabra de Dios dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, se enojó muchísimo. Él buscaba aceptación sin confesar su culpabilidad. Solamente quería quedar bien. Jamás habrá acceso a Dios de esta manera. Esto nos lo dice Hebreos capítulo 9, versículo número 22, que dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios, conociendo el corazón de Caín, le muestra el motivo por el cual su ofrenda no fue aceptada. Primera de Juan 3:12 también nos lo indica. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Desde el principio, el Señor le mostró esta verdad de la vida de Caín. Aún con todo, Dios en su infinita misericordia le muestra la manera de redimirse. Versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dios le muestra esta gran verdad, le dice que hay pecado en su vida, pero que si él se arrepiente, puede haber
remisión de sus pecados. El Señor le estaba diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciaré. Pero el corazón de Caín eligió inclinarse tanto al mal que aborreció la justicia. No soportó ver la justicia de Dios reflejada en su hermano. Y fue así que prefirió matarle antes que reconocer su pecado. Volvemos nuevamente a 1 de Juan 3:12. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y nuevamente es Dios quien busca a Caín, porque no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Versículo número 10 de Génesis 4. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero Caín solo reconoce su maldad sin acercarse a la misericordia divina. Versículo número 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Pero jamás se le ocurrió o en su corazón hubo el deseo de decir: perdóname, Señor. Solamente reconoció su pecado y pensó que ya no había salida para él. Pero él no recordó que tenía frente a frente al dador de la vida y al dador de la misericordia. No sometió su corazón, como nos lo dice Juan 3:18. Juan capítulo 3, versículo número 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, Judas tuvo esta misma actitud. Conoció a Cristo, escuchó sus palabras, anduvo con él, llegó a creerle, pero no le aceptó. 1 de Juan 2:19 también no lo confirma. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora veamos la otra ofrenda. ¿Qué fue lo que vio Dios en Abel? Hebreos 11:4 nos da la respuesta. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Dios vio su fe. Abel no solo creía en la existencia del Todopoderoso, él confiaba en Dios. Abel no adquirió ni trató de comprar la misericordia de Dios. Tito 3, 4 y 5 nos lo dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La ofrenda de Abel miraba hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Juan 1:29. Amén, gloria a Dios.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente necesitamos humillarnos, reconocer que somos pecadores, no confiar en nuestras buenas obras. Los acontecimientos actuales nos muestran que la venida de Cristo está cerca. Entonces, no tomemos a la ligera el Evangelio. Que la ofrenda de nuestros corazones sea siempre sin mancha, que sea limpia y de olor fragante a nuestro Señor. Por fe, seamos de buen testimonio, hacedores de la palabra, de comunión continua con nuestro Creador. Jamás nos suceda como a Caín, que tomemos la decisión de andar errantes por el mundo sin Dios y sin esperanza. Y para concluir, Hebreos 10, 22 y 23 nos da esperanza para aquellos que confiamos en el Señor Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y que nuestra ofrenda sea como lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios les bendiga abundantemente.